Buenas tardes a todos. Mi nombre es Astrid Guerra y soy la invitada de hoy del programa Club de Lectores del Posantillano en colaboración con Radio Raíces en San Sebastián. Estoy aquí hoy en ocasión del lanzamiento de mi nuevo libro, Diarios de la Bruja, que es por Pasillo del Sur Editores. Pero antes de hablar de Diarios de la Bruja, me gustaría presentarme. Mi nombre, como les dije, es Astrid Guerra. Soy natural de Mayagüez, allí nací y me crié. Sin embargo, en cuanto a mis estudios, soy producto a mucha honra de la Universidad de Puerto Rico, que está aquí al lado de nosotros. Ahí estudié originalmente biología, luego hice una especialidad en bioquímica y llegando a los 30 años decidí hacer un cambio de carrera a gestión cultural, que es lo que he estado haciendo desde entonces. Soy una persona muy afortunada porque me ganó la vida haciendo lo que me gusta. Soy escritora y llevo ya 15 años en el mundo de la redacción de propuestas. Me parece que es la perfecta unión de todas las cosas que me interesan, la justicia social, más la escritura, más la recaudación de fondos, así que ahí llevo ya 15 años. No obstante, desde bien jovencita siempre he estado explorando mi lado más creativo. Y desde niña empecé con unos cursos en caligrafía cuando tenía 14 15 años, un curso de estos autodidactas que vienen en un kit, los libros con los bolígrafos. Y siempre la escritura ha sido parte de mi vida. Siempre desde bien jovencita hice unas clases de dibujo, todo lo que tuviera que ver con lápiz y papel, dibujo, serigrafía, fotografías. Y pues hace como unos 5 o 6 años atrás, finalmente, después de explorar mucho esas formas de expresar mi creatividad, finalmente llegué a la poesía y creo que ha sido para mí esa forma finalmente de encontrarme con mi creatividad y expresarla. Mi primer libro es impreso, se llama Peregrina, porque es un libro confesional, tiene la influencia de la literatura confesional. Mi primera mentora en el mundo de la poesía fue la gran poeta puertorriqueña Mayrin Cruz Bernal y ella viene de esa vertiente. O sea que mi primer libro, Peregrina, tiene esa influencia de lo que es confesional. En un libro muy personal, muy catártico. eh, Fue un libro difícil de escribir. Si vamos a confesar, el libro tiene 1500 palabras, incluyendo el título y mi nombre, y me hizo llorar, no 1500 veces, pero sí muchas, muchas veces, porque fue el libro por el que pasé este proceso de búsqueda, de sanación, de muchas cosas. Todavía a veces pienso en él y me conmueve mucho toda esa emoción que removió en mí. Después vino un proceso bien interesante de ver qué iba a pasar con mi segundo libro, porque este proceso empieza justo cuando comienza la cuarentena por la pandemia en el 2020. Y yo tenía como muchos grupitos de poemas que yo podía hacer dos cosas, o convertirlos cada uno en unos capítulos de un solo libro, o mejor, que fue lo que decidí, darle a cada uno su espacio. Y terminaron, a veces yo digo que parecen folletines porque terminaron siendo 4 libros que tienen entre 10 y 15 poemas cada uno. El primero se llama Cuéntame Poeta. Es un libro que es un canto a la poesía, es mi expresión sobre lo que es la poesía para mí, lo que yo siento al escribir. Tiene unas alusiones tanto a otros poetas como a Nicanor Parra, Alejandra Pizarnik, pero también a la cultura popular con un diálogo con Gustavo Cerati. Y pues ese tiene alrededor de 15 de los poemas que tenía en aquel momento para organizar. Después de eso vino el que para mí ha sido uno de los trabajos más relevantes, más, ¿cómo diría? Más catárticos de, de todo lo que he trabajado. El libro lleva el título de La Bruja.
En cierta manera puedo decir que es como una precuela o un precursor de este que tengo en las manos ahora mismo, pero sí fue un libro también muy catártico, muy personal. Es un libro que recoge mi visión sobre lo que significa ser mujer, sobre los retos que tiene uno. A veces yo pienso, viniendo del mundo de la ciencia, pienso que las mujeres se nos hace el triple de difícil hacer las cosas, y, pero que esos obstáculos en la vida nos van volviendo sabias y resilientes. O sea que ese es el tema de la bruja, no, no tiene nada que ver con gatos negros, ni con escobas, ni con sombreros, ni con calderos. Es un libro de empoderamiento. Y pues si lo quieren llamar feminista, con mucho gusto. No me gustan las etiquetas, pero tiene algo de eso, tiene algo de ser feminista, por el empoderamiento, y por esa visión bien femenina de ver el mundo. Después tenía otros poemas que eran como bien lúdicos. Y entonces estaba haciendo un experimento siguiendo el ejemplo de un poeta que me gusta mucho, que se llama Vicente Huidobro, es chileno, y él tenía unos experimentos con algo que él le llamó caligrama, que era que cogía el poema y la forma, el cuerpo del poema le daba como una forma bien visual. Y yo hice ese experimento en mi cuarto libro, que se llama Fantasías Concretas. Tiene unos poemas en su, ¿verdad? En el formato normal de un poema en verso, pero en su mayoría son dibujos que están formados por las palabras. Es un libro que en cuanto a contenido les puedo decir bien poco, porque estaba bien enfocada en experimentar con la forma del poema. Pero con todo eso me gusta mucho el producto. Tuve muy buenos comentarios de otros compañeros escritores que le llamaron la atención los caligramas. Y después de eso ya el último grupo de poemas que tenía era un grupo de poemas que por alguna razón que todavía no puedo explicar, tenían todo que ver con el agua, con el mar Caribe, que es donde yo nací y me crié. Yo pienso que todos pues, tenemos percepciones diferentes del color, pero yo pienso que nuestro mar Caribe es azul verdoso, y así se llama el libro. Se llama Azul Verdoso y tiene una serie de poemas en honor al agua y esa experiencia, que era algo que yo no había tratado en los otros libros, porque estaba pues bien racional en ese proceso de la búsqueda del empoderamiento, de trabajar con el cuerpo del poema, etcétera. Y no había explorado esa parte más sensorial de lo que es la poesía. Y el agua, pues por su naturaleza, ¿verdad? Provoca esos sentimientos y esa, ¿verdad? Estar tan cerca de las emociones y de los sentidos. Así que ese es mi quinto libro. Y un buen día, ya estaba en mi casa, feliz. Sí, había empezado a hacer uno, como unos experimentos de algo que se iba a llamar los haikus de la bruja, porque eran unos poemas, no tenían la estructura fiel del haiku, pero sí tenían 3, 4 versos, y yo le iba a poner como quiera ese nombre de los haikus de la bruja. Y un buen día, estando sentada en mi casa, me llega un correo electrónico de Pasillo del Sur de que estaban interesados en publicar un libro. Así que cogí esos haikus y le añadí otros poemas que son escritos expresamente para este libro. De primera intención fue un susto tremendo, porque me dijeron que tenía 30 días para trabajarlo. Me asusté, pensé que no iba a poder, pero acepté el reto y lo hice. Estoy bien contenta de haberlo hecho. A veces siento que Diarios de la Bruja es el libro que yo no sabía que yo necesitaba escribir, porque fue también, al igual que el tercer libro que se llama La Bruja, fue un proceso bien catártico. O sea que ni yo misma sabía que lo necesitaba tanto. Así que voy a hacer un poquito de silencio ahora en cuanto a mí. Les voy a leer el libro que abre el poemario. Se llama Octubre 26. No sé por qué, no importa lo que lea o escriba, me sigue visitando esa imagen de la bruja, con su vestido rojo, de falda larga, ancha, sus cabellos negros largos, sigue ahí, buscando la salida, avanzando por esos pasillos góticos, anchos, grises, con columnas altas que caen tras su paso. Camina lento, con paso firme.
va saliendo de la oscuridad. Ella camina y yo sigo aquí como Alejandra Pizarnik, esperando a la deseada, a la palabra justa, exacta, la que encaja, la que completa el verso. Al final del pasillo hay luz, vacío. Es un salto de fe. ¿Cómo se hace libre la Cenicienta? ¿Cómo despierta Aurora si no hay un príncipe? ¿Cuándo y dónde se encuentran el verso y la prosa? ¿Será que allí están todos los secretos? ¿Será que hay que saltar para ver si hay fe? Bueno, yo no soy de dar muchas explicaciones así específicas de los poemas, pero ese en particular abre el libro porque cuando yo estaba trabajando fantasías concretas, yo misma me puse en un estado de mente que, pues ahora que he explorado los límites de la poesía y trabajé los caligramas que hago ahora, y pues yo misma me provoqué un bloqueo y estuve varias semanas, 5 o 6 semanas que no producía ni un verso, hasta que un día estuve en Walgreens, perdón, no sé si puedo decir el nombre de la tienda, y compré una libreta de esas de par de pesos para escribir, escribir, lo que fuera, no importa, aunque no sirviera. Y así escribiendo, sale este escrito que se llama Octubre 26, que es el primero después de ese bloqueo. Y pues nada, tiene esa alusión a Alejandra Pizarnik porque ella en un momento en sus diarios menciona, habla mucho en sus diarios de su proceso creativo y menciona cómo ella a veces deja los poemas ahí esperando por esa palabra, ya le llama esperando la deseada, esperando esa que falta para que complete el verso. Y pues nada, yo aproveché este libro que iba a ser impreso porque tanto Cuéntame Poeta como La Bruja, como Fantasías Concretas y Azul Verdoso son libros en formato digital, están en Facebook para todo el mundo libre de costo, así que aproveché este libro que iba a ser impreso para también hacer unos juegos, ¿verdad? Con la estructura de los poemas. Tengo este que no sé si se ve por ahí, se llama Dada, y es un poema en el cual los versos están envueltos en una caja de texto cada uno. Se llama Dada, dice cuerdas afónicas, amores desahuciados, cartas inéditas, mariposas psicóticas, mirando al sol. O sea que es algo que no ha cesado en mí, ese deseo de experimentar con el cuerpo de la poesía, con la poesía como tal. Y pues aproveché este que era un formato escrito para poder entonces experimentar con la poesía. Bueno, por aquí está llegando el anfitrión del programa de hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, damas y caballeros. En múltiples formatos hoy estamos transmitiendo por nuevas redes sociales. Si me arreglan la cámara, la gente me puede ver. Y dentro de esa conversación, si arreglamos la otra cámara que estamos explorando hoy, también nos van a poder ver. Y entonces celebramos a Astrid Guerra, quien publicó, ay, va a ser un chiste, pero por primera vez fuera de sus formatos de publicación, en el texto Los Diarios de la Bruja o Diarios de la Bruja, que se publicó bajo el editorial Pasillo del Sur Editores, que es uno que me honra ser parte. Y entonces yo no sé cómo es la cosa, pero yo sí veo tendencia. Entonces todo el mundo se ha pasado hablando de esto en las redes sociales. No sé si estás fijado, pues yo recibo todo lo que está diciendo la gente. Así que Alejandro Ortiz Arraiza, tú que produjiste esto, tú debiste haber publicado hace rato porque hubiésemos estado ya en el tercer libro de Astrid, al ritmo que ella va y a la velocidad de los comentarios. Yo creo que era mejor que publicar ese tipo que se llama Daniel Nina, que nadie escribe nada en las redes sociales, pero Astrid sí. Así que vamos a estar conversando hoy sobre el libro Diarios de la Bruja de la escritora Astrid Guerra, quien no es cualquier persona, tiene varios libros publicados, creo que es su quinto libro, sexto libro, pero se ha dedicado normalmente a trabajar el formato digital de autopublicación, el cual le ha permitido ser conocida en el mundo de la poesía y tiene demasiados talentos. Yo voy a hablar de los de escritoriales nada más. Es la secretaria del PEN de Puerto Rico, con quien compartimos honores y honras de este año que hemos estado en esa junta. Y dentro de esa conversación, pues Astrid escribe
chévere, distinto, con un sabor mayagüezano por unas cosas, no a mango. Vamos a empezar a clasificar. A un arrocito, ¿era con tocino o con pollo? Pollo guisado. Con pollo guisado, Adrián, nos trajeron pollo guisado. Yo quiero ver dónde está el calderito que ella dijo que iba a traernos. Adrián, no veo nada. Estamos en el programa Club de Lectores, 9ª temporada, 2º episodio. Estamos empezando a transmitir por otras plataformas para seguir expandiendo. Estamos en línea en múltiples formatos, incluyendo ahora streaming y por Radio Raíces, todo simultáneo. Y nos queda la alianza que habíamos hecho, pero esa esperamos ya resolverla el lunes. No vamos a todavía hacerla pública, que es una super alianza de transmisión en formatos análogos y digitales de televisión. Así que nos honra tener aquí a la compañera Astrid Guerra. Lamento los segundos que me retrasé. No fueron muchos. Ramón Edwin, no te quejes que estoy aquí. Y Adrián estaba en control y Astrid también. Ramón Edwin en la producción general de Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, con Víctor y Robertito Rivera en los controles allá. En la ejecución en San Juan, Adrián Siaca Pérez, y en la producción general Alejandra Ortiz Arraiza. Y entonces llegué tarde para decirlo, porque yo como soy el esclavo de la conversación, pues Adrián me dijo, tienes que ir a buscar un nuevo celular para poder transmitir en otro formato, y lo hice. No fallé, llevo días que no le fallo a nada lo que me piden. Así que vamos a estar. Astrid, ¿cómo tú estás? Bien. Y viniste porque viniste, eso es lo más importante. Y yo sé que entre quedarte en casa de tu hogar familiar allá en Mayagüez con un arrocito con pollo guisado, eso suena tan bueno, Adrián. Y estar aquí con nosotros nos privilegiaste a nosotros, un orgullo patrio. Entonces, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Cuéntanos quién es Astrid Guerra antes de hablar del libro. Ya esto ya lo superamos. Yo no lo he superado todavía. Hablamos. No, porque yo puedo hablar de tus 2 doctorados. Si tú quieres, yo empiezo a hablar de las cosas que tú eres. Bueno, no les contaba al público, primero que nada, pues les hablé que soy de Mayagüez, que estudié originalmente biología, no di muchos detalles, rapidito me fui a la poesía, hablamos de mis 5 libros y de este. Y de todo eso quisiera resaltar el agradecimiento. Compartí con la audiencia que cuando ustedes me hicieron el acercamiento, ya yo estaba trabajando un proyecto que se iba a llamar originalmente Los Haikus de la Bruja, porque aunque no tenía la métrica, sí eran bien parecidos, eran unos poemas cortitos de 3, 4 versos. Y entonces cuando me hacen el acercamiento para el libro es que yo empiezo a producir, ¿verdad? Específico para este libro. Muy agradecida porque les comentaba a las personas que nos están viendo que yo no sabía que Diarios de la Bruja era el libro que yo necesitaba escribir. Es un libro muy catártico, es un libro que me puso en un proceso de exploración y de pensar mucho las cosas, exploración mía y exploración también con la poesía. Le estaba mostrando al público. Esto yo lo hago en todos mis libros, pero en este me fui en brote y lo hice mucho. Este poema que está en la página 70 que se llama Dada, que los versos están envueltos cada uno en una caja de texto. Es un libro en donde yo invito a los lectores a participar. Yo sé que hay mucha gente que tiene la visión de que los libros son sagrados, que no les gusta mucho que se los toquen, pero este libro es uno en donde yo invito. La página 64 hay un poema que se llama Receta. Entonces tiene unas letras en negrilla que si las personas le escriben aquí en este espacio se forma una frase. Y así por el estilo. ¿Okay? Entonces, es que veo esos cuadritos con el de Dada y pienso en la clase de diseño de arquitectura y todos los cuadritos que tuve que hacer anoche para una clase. Y entonces digo, es que ella también es arquitecta. Yo creo que todo el mundo es arquitecto, ¿verdad? Bueno, Sí. no estudié arquitectura, pero sí diseño gráfico. Ah, sí. ¿A qué nivel? Es un certificado por la División de Educación Continua de una de mis alma mater. Yo soy egresada de la UPI, también de la Escuela del Instituto of Chicago. Ahí fue que estudié gestión cultural y después entonces hice los cursos de diseño gráfico. Ok, qué bien. Como decía Cheo en el 1973, tú naciste un poco después, ¿verdad? Por ahí. 71. 71. No. Pero Cheo tenía una canción que nadie la ha entendido, pero una canción filosófica de mucha profundidad. De cualquier malla sale un ratón, de cualquier malla. Y eso no,
no es negativo lo que le está diciendo, lo que está diciendo es que la vida es sorpresiva. Así que uno escucha una poeta que decir también hace diseño gráfico, tiene un doctorado en bioquímica y maestría en gestión cultural. Entonces tú dices, qué chévere que las escritoras y escritoras de Puerto Rico, los que conocemos, son gente bien chévere o son polifacéticos, son o romanos o hombres y mujeres de la ilustración. Usted escoge, ¿verdad? Pero también pueden ser indios taínes y a mí me gustaría más que fueran indios caribe. Así que vamos a seguir hablando de la poesía. Tiene 5 textos previos que conozco algunos, si no pudieras recordar sus títulos, porque por algunas razones en algunos otros momentos los has destacado a través del Pozo Antillano, pero también eres ensayista del Pozo Antillano, porque aunque recientemente has estado enviando poesía, en otras etapas has enviado pequeños ensayos o ensayos del tema que sea. Así que ese libro todavía no salió, el de los ensayos, ¿verdad? Bueno, ensayos lo que llegué a escribir fue como 3 o 4 cuentos. Tengo uno en Boricua Woods y uno también en el Pozo Antillano, pero ensayos no llegué a escribir mucho. Mis ensayos son más bien las propuestas para recaudar fondos, que tienen ese formato, ¿verdad? Académico de hay que justificarla. Pero no, de eso es un tema de especialización profesional. Pero no, en el post yo te he publicado en los últimos 7, 8 años ya en distintas etapas y recientemente estabas en Periodismo Duro, que es un evento y lo describe, pero también está Boricua Butch y En pandemia tengo un poema. tienes poemas. Lo que quiero destacar es que hay poesía, que son unos textos publicados de forma digitales, más ahora un libro en impreso tradicional. O sea, ahora podemos hablar de distintos tipos de impresiones. Y dentro de esa conversación, por otro lado, también has, por lo menos a nivel creativo, has desarrollado, has incursionado en otros, que puede ser periodismo, como también el ensayo. Presumo que te sientes cómoda en la poesía. Sí, sí, yo pienso que ese es el medio. Yo ciertamente he explorado otros medios, pero la poesía es el que más se asemeja a todas las cosas que me gustan a mí. Yo vengo del mundo del arte, de la gestión cultural y de toda la historia, de toda la belleza que hay en el mundo. A mí lo que me llama la atención son los cuadros abstractos de Pierre Mondrian, de Mike Rothko. Y eso se relaciona mucho con mi poesía minimalista, porque Mondrian es el famoso que tiene los cuadritos de colores, de toda la belleza. Y a mí lo que me llama la atención es eso. Yo pienso que eso tiene un impacto en mí, como lo pueden tener poetas como Alejandra Pizarnik y Huidobro. Y así es que, si leen mi libro, así es que yo trabajo la poesía minimalista. Yo quisiera pensar que al grano, que no estoy divagando. Y la poesía es la que tiene la que me da esa facilidad de trabajar así. Porque la narración, para que la persona se meta en la narración, hay que ser bien descriptivo, hay que ser bien detallista. Y la poesía como que tiene por naturaleza esa característica de ser bien directa y ojalá quisiera pensar yo que asertiva cuando yo le escribo. Bien, pero Rosco, ay, déjame meterme en un viaje, pero el Rosco no es un tipo sencillo, No, porque tiene unos canvas monumentales en tamaño. Yo he visto Rosco en Londres, en la Tate Gallery, que es un sitio depositario de su obra. Y dentro de esa conversación, el otro lo conozco menos, pero en arquitectura mencionaron a otro más, que después te busco el dato, que también hacía los bloquecitos y te va a gustar mucho. Pero dentro de esa conversación yo creo que es interesante cómo traduces, haces esa composición de traslado entre el arte pictórico muy contemporánea, yo podemos llamarle moderna, pero es siglo XX para acá, que en lo que era la abstracción empezó a hacer unos planteamientos interesantísimos y cómo eso en la poesía, porque a fin de cuentas la poesía todavía requiere, por decir algo mínimamente, una estructura primaria de una palabra, otra palabra, para que yo, lector, pueda recibir tu comunicación. Así que vemos eso, que son tus sensibilidades, y yo creo que es importante en lo que es el mundo escritorial y de las cosas que podemos hablar. Todo el mundo tiene su fuente de origen. O sea, y Astrid, que empezó en las ciencias duras y aunque sigue en alguna forma conceptualizando la vida de las ciencias duras, está también trabajando más en lo que son las destrezas blandas, los soft skills.
que es el mundo creativo, que es el mundo alternativo, esto y lo otro. Y dentro de esa conversación creo que hay un diálogo ahí entre formación y lo que uno es. Porque le decía yo, donde estaba buscando el celular ahora, la muchacha estudia microbiología. Y yo le digo, ¿tú tomaste música cuando pequeña? No. Ballet tampoco. ¿Vas al cine? Tampoco. Entonces yo le dije, mira, como gente más grande, si no educas el ojo, no lo vas a ver. Todos son ejercicios de educación, porque mi papá me llevó a la Sinfónica desde que yo tenía 5 años, a coger francés a los 3 años. Yo tengo un oído, una mente, un ojo educado que me produce el desarrollo, y aquí he estudiado leyes y todas esas cosas, me produce el desarrollo de la ciencia, de las destrezas blandas. Así que la gente poeta, independientemente de lo que haya estudiado, tiene una riqueza lingüística, lingüística por un lado, pero por otro lado una riqueza de comunicar algo. ¿Cómo te sientes tú como poeta en esa? Bueno, yo no sé cómo funcionan las mentes de todo el mundo, pero para mí expresar mi creatividad siempre ha sido algo bien natural. Que yo recuerde, lo a mí eso de jugar con muñecas me duró bien poquito y después empezó una etapa en donde yo lo único que quería era libros de colorear, libretas, lápices. Mi mamá pues te puede dar fe de eso. Y eso es lo que yo recuerdo, siempre como que tener ese afán de se fuera a dibujar, escribir o hacer actividades de ese tipo. Y no sé cómo lo de comunicar, ciertamente yo pienso que escribir ha sido una constante en mi vida cuando yo pasé aquel momento tan difícil en el que decidí cambiar de profesión de las ciencias a gestión cultural. Eso no fue porque de repente yo descubrí que estaba enamorada de la gestión cultural como en las novelas que dan por televisión. Eso fue porque yo pasé por un momento bien fuerte en donde yo perdí todo el interés que yo tenía por la ciencia. Yo todavía no puedo explicar por qué ni cómo sucedió eso. Y lo que hice fue en aquel momento que no sabía lo que me pasaba, empecé a escribirme una serie de cartas a mí. Estudiar herida Astrid, ta, 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 ta. Como por la quinta carta me doy cuenta de que necesitaba hacer otras cosas en la vida porque estaba bien insatisfecha. Y yo pienso que en muchas ocasiones, además de esa, la escritura me ha salvado la vida. No la había visto como mi modo de expresarme porque yo pensaba que me iba más por el arte. Yo cogí clases de dibujo en la Liga de Arte, cuando mientras vivía en Chicago también hice clases de dibujo, hice las clases de diseño gráfico porque yo creía que iba por ahí y tenía pues poemas y puestos guardados en una gaveta hasta que un día glorioso en el 2017, vengo de unos días que yo me tomé en un lugar en el este de Puerto Rico para estar sola y reflexionar mucho. Me encuentro de frente con ese mar Caribe que yo le decía ahorita a quienes nos escuchan, que yo pienso que es color azul verdoso. Todos tenemos diferentes percepciones del color, pero y ahí es que me salió un poema así, de mirar ese mar azul verdoso. El poema está en el libro mío que se llama Azul Verdoso. Y poco después de eso pasa el huracán María y entonces me encuentro con mi primera mentora que es Mayrin Cruz Bernal. Y si quieren saber una anécdota, yo llegué donde Mayrin y le decía, pues mire Mayrin, yo soy escritora de propuestas, creo que se me da bastante bien lo que es escribir ensayos y ese tipo de cosas. Vengo a coger unas clases de escritura creativa porque me gustaría en aquel momento, yo le decía a ella como ser una cronista, por ejemplo, si me voy de viaje, escribir una crónica de ese viaje y tratar de publicarlo. Yo veía que Mayrin me miraba y decía así. Y nada, fue cuestión de que ella diera las primeras instrucciones para la primera tarea y salió un poema, todavía no sé de dónde ni cómo, porque la poesía yo creo que funciona así. Yo creo que los poemas viven aquí, literalmente viven aquí y están dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que llega ese momento donde se cruza la necesidad con la oportunidad y el poema coge forma. No sé si contesté la pregunta, pero esa es mi experiencia con... No, pero es muy buena experiencia porque precisamente acabo de ver a Mayrin cruzando la calle, iba para el cine, presumo. Y dentro de esa conversación
uno tiene que tener un motivo para escribir, el que sea. Estoy de mal humor, estoy feliz, estoy que quiero comunicar de otra forma por entrenamiento, pero un formato de redacción. Yo escribo poemas, yo escribo novelas, yo escribo cuentos, yo escribo ensayos. Todo eso es válido. Pero si no lo traduces en un medio explícito o tangible, en una página blanca de computadora, o en un libro digital, o en un libro impreso, formato tradicional, pues eso es una memoria interna, porque, porque la construcción de yo escribo se torna entre yo comunico, escritora, y yo leo, interpreto, lector. Y por lo menos para mí es muy importante que la gente se vaya en un viaje con lo que yo escribo, que piense en un mundo alterno. Así que dentro de esa conversación cada cual tiene su estilo, pero dentro de eso lo que tenemos que buscar es, de una forma u otra, garantizar de que mi forma de escribir es en alguna forma es inteligible para el que me está leyendo. Y a partir de eso, el que me está leyendo me puede interpretar. Entonces yo creo que estamos tratando de una forma u otra entendernos, pero lo más importante es no parar de escribir. Así que no me hablaste de los 5 libros anteriores, los títulos no me los diste. Sí, el primero que es impreso se llama Peregrina y el tema de Peregrina se llama así porque es un proceso de búsqueda que yo estaba pasando en aquel momento. Luego viene una serie de libros que originalmente iban a ser uno solo, pero terminaron siendo 4 porque los grupos de poemas no pegaban unos con otros, sencillamente. Y como estábamos todos guardados en nuestras casas por causa de la pandemia, pues yo tenía el tiempo de hacer el diseño con una plataforma de diseño que hay disponible en el internet. Así que hay unos 15 poemas que son como un canto a la poesía recogidos en Cuéntame Poeta. Otros 10 poemas que son sobre el empoderamiento femenino, y mencioné anteriormente que en cierta manera es como una precuela de Diarios de la Bruja, se llama La Bruja, que fue un libro igual que este, muy catártico, muy fuerte de escribir, es mi visión de ser mujer, como a las mujeres a veces se nos hace el triple de difícil hacer las cosas, pero a la misma vez somos bien fuertes y bien resilientes, tenemos un aguante tremendo, ¿no? Y entonces, el cuarto libro son unos poemas de llamo lúdicos, porque es la mejor palabra que encuentro para describirlos, combinados con una serie de caligramas, que son un experimento con la forma, con la arquitectura del poema. Y ese se llama Fantasías Concretas. Y el último, que es una colección de poemas que todos tienen que ver con el agua, que se llama Azul Verdoso. Bien, el agua está de moda desde que hicieron The Shape of Water de Guillermo del Toro y ahora Avatar y ahora la otra película Water, creo que se llama, que no es de Guillermo del Toro, no, no sé si es de Iñárritu. Hay otra película más, hay varias. Así que tú también tuviste el color verde del agua. Sí, el tema de Azul Verdoso viene de aquel momento en el 2017 cuando tuve ese encuentro con el Mar Caribe. Lo que pasa es que los poemas también deciden cuando ellos quieren ser publicados. Así que ese libro, en vez de ser el primero, fue el último, porque así como que me hacía más sentido a mí. Y no sé, yo pienso que nada, las cosas se dan cuando se tienen que dar. La época mía para ser poeta ahora es ahora porque yo pienso que tengo también la madurez suficiente para trabajar ¿verdad? Con mi sensibilidad y con poder expresar las cosas sin tener que avergonzarme o que me preocupe demasiado lo que va a pensar el lector. O sea, estoy en ese momento en donde puedo estar bien con eso. Bien, estamos aquí en el programa Club de Lectores, 9ª temporada, 2º episodio, con la escritora puertorriqueña Astrid Guerra, quien nos presenta su nueva obra, 6º libro, Diarios de la Bruja, publicado por Pasillo del Sur Editores, y quien está aquí conversando con nosotros con su trayectoria como escritora, es decir, no es emergente, ya tiene trayectoria y ha trabajado otros géneros como el ensayo y el periodismo, más allá de sus asuntos profesionales.
Así que le agradecemos a ella que esté aquí. Vamos a hacer unos pequeños anuncios a la gente que nos apoya. Gracias a José Raúl Cepeda, parlamentarista certificado que ofrece servicios para reuniones de junta de residentes, asociaciones cooperativas o sindicatos, tarifas accesibles al pueblo de Puerto Rico, a buenos precios, Raúl. 787-406-1390. 787-406-1390. Por otro lado, le invitamos a la presentación del libro Rebeldes y Perseguidos del autor José Enrique Lavoy Gómez el sábado 11 de marzo a las 4 de la tarde en Casa Norberto, Plaza de las Américas. El presentador será Roberto Gómez Nieves, el obispo de San Juan, arzobispo, perdón, de San Juan Metropolitano. Y dentro de esa conversación es un libro importante, es una trayectoria de investigación que ha hecho el compañero Lavoy Gómez sobre la religión y la persecución en Puerto Rico. También le damos las gracias a los bizcochos de chocolate de vainilla con glaseado de piña, parche, limón y china. Llévatelo a peso. Flanes de queso y flanes de leche condensada de la chef boricua Miriam Alba Zamparelli al 917-386-4329. Bizcochos de chocolate y vainilla con glaseados de piña, limón y china. No te olvides, llévatelo casi a peso. Gracias a la gente que nos auspicia, que han estado con nosotros siempre en distintos formatos y que los tenemos hoy presentes. Seguimos con Astrid Guerra aquí en el programa Club de Lectores y dentro de esa conversación, esto nos trae una conversación distinta ahora, que es ejecución, lo que llamamos en la oficina de nosotros ejecución. Yo me voy a un poema, como dirías tú, random, ¿verdad? En la página 61, si quieres buscarlo. Apaga el llanto, enciende la llama, la tinta se niega a correr en presencia de brujas patéticas. Yo tengo una pregunta. Ya tú sabes, fíjate, puede ser un chiste de editor, pero después que yo he visto entre ayer y hoy 25 personas hablando de este libro en nuestras redes, yo dije, el título es conmovedor. Los títulos determinan la vida. La imagen gráfica, la foto, que comunica algo. Y ese primer párrafo no tiene, para mí, no tiene que contestar qué, cómo, cuándo y por qué. Tiene que darte un lead que a ti te parezca. Y decir, espérate, de eso yo quiero saber algo. Y eso lo traigo porque este título evoca mucho Diarios de la Bruja, que uno se queda así, en serio, ¿de qué vamos a hablar? Porque más allá de las mujeres de Salem o las mujeres de Haití, porque también les acusan de brujas, el concepto de bruja es un relato alterno. ¿Está bien? Yo soy una mujer tradicional y soy una bruja. Porque la traducción del bitch femenino es bruja, es una bruja desgraciada, ¿verdad? Que hay algo fuerte en esa palabra que se está utilizando, que tú lo invocas y ya tú sabes, porque yo trabajo juntos, que yo siempre digo, cambiar el color, porque el color comunica. Así que yo no estoy diciendo que haya amargura, esto y lo otro, lo que hay es fuerza. Háblanos de eso, la fuerza. Bueno, yo, si puedo dar un poquito para atrás, cuando yo empecé en la poesía, yo estuve en una de las librerías de Puerto Rico y me senté un ratito con una selección de 12, 15 libros de poesía y los obvié, porque yo pienso que la escritura creativa es mucho más estratégica de lo que parece. Todo el mundo habla de la musa y de la inspiración, que es parte, yo no digo que no, pero yo creo que si uno quiere ser escritor en una época donde parece que todo está dicho, uno tiene que tomarse ese tiempo de leer a los demás y decidir cuál es el valor que quiere añadir. Entonces, todos esos poemarios que yo tenía en mis manos en aquel momento, hace como 5 o 6 años atrás, igual las cosas pueden haber cambiado. Se hablaba mucho era mucha poesía erótica, sobre todo en las mujeres, como que es algo que tiene mucho auge en estos días, o de la patria, etcétera. Y yo dije, de nada de eso voy a escribir ya. Punto. Yo voy a hacer otra cosa. No necesariamente tiene que ser un tema que nunca se haya escrito, pero quiero traer una propuesta distinta. Y entonces en toda esta búsqueda yo hice consultas con mi otra mentora, que es Rubí Camacho. Recuerdo que un día le pregunté, Rubí, a mí me sigue saliendo esta imagen de la bruja en mi cabeza y me sigue saliendo este tema de... Sí, porque yo les digo que yo de verdad la veía, esa bruja que aparece escrita aquí con su vestido rojo largo, yo tenía esa visión en mi cabeza todo el tiempo dándome vueltas.
Pero es que yo no quiero que me llamen feminista, no me gustan las etiquetas. Yo siempre sí, tan, Dios mío, como tan, no sé si es políticamente correcta la palabra, pero y a mí ser mi O niña políticamente conservadora. también, mi ser mi niña, porque ella me dice así. Eso es algo que no vas a poder controlar. Tú escribes y el lector le toca hacer su trabajo, así que eso también fue buena en esa parte de la mentoría porque fue algo bien liberador. Es verdad, yo voy a escribir lo que yo quiera y la gente pues que lean lo que ellos entiendan. Así que hablar de la bruja para mí es mi propuesta como poeta, es mi propuesta para añadir valor a un mundo, ¿verdad?, que está tan lleno de libros, porque en Puerto Rico se produce un montón. Y la idea de la bruja no es, como decía al principio, cuando describí el tercer libro mío que se llama La Bruja, nada que ver con gatos negros, ni con escobas, ni con calderos, ni hechizos, ni nada de eso. Es mi forma de darle vuelta a esa historia, como han habido autores que lo hacen con mucho éxito. Está Gregory Maguire, que le dio vuelta a la historia del Mago de Oz, y la protagonista en el libro Wicked es la que todo el mundo conoce como la bruja mala, que es verde. Y así por el estilo. Está también una poeta que admiro muchísimo, que es Claribel Alegría, es nicaragüense, y ella tiene una serie de poemas en los que le da la vuelta a personajes bien históricos y estereotípicos, como María Magdalena, como Salomé, como Penélope, y escribe poemas desde el punto de vista de ellas que son nada que ver con la historia y la mitología que hemos escuchado siempre. Así que yo dije, pues yo voy a hacer ese experimento, yo voy a coger ese personaje de la bruja, me lo voy a apropiar, porque pues, nadie me ha impedido que lo haga, y le voy a dar una nueva lectura, le voy a dar una lectura que no tiene nada que ver con la figura que siempre hemos asociado con las brujas, sea aquí o en otros países en donde, ¿verdad?, tienen que ver mucho con lo que es la salud, ¿verdad? Tienen una sabiduría sobre cosas que funcionan para mejorar condiciones de salud. Nada de eso. La bruja que yo propongo es una mujer que ha pasado por muchas cosas en la vida, sufrimientos, dolores, cosas buenas también, porque las hay. Y todo eso la ha convertido en una mujer fuerte, resiliente, que tiene cosas que contar y que enseñar. Bien, ese es el motivo. Y el motivo varía y el motivo, aquí el licenciado entrando, ¿cómo está? Los motivos cambian y es interesante porque no son permanentes. Llevo 50 años hablando de contra el colonialismo americano en Puerto Rico. Es interesante, Daniel. Pero en 50 años sigo oponiéndome al colonialismo, pero si no puedo, por decir algo, ahora quiero describir, desde perspectiva social, quiero describir la descomposición estructural de la Universidad de Puerto Rico, pues muerte, ¿entiendes? Unas cosas tienen que ver con el colonialismo americano y otras tienen que ver con la falta de capacidad de administración de los locales, ¿verdad? Que pasan cosas. Así que yo creo que eso es importante, pero dijiste ahorita algo que me quedé así pensando, que era la musa, se escribe por musa, porque yo sé que Ruby, a quien quiero mucho, a Mayrin, a quien quiero mucho, no necesariamente se escribe por musa, yo escribo por disciplina diariamente porque no puedo parar de escribir por todas las cosas que hago, que son una combinación de trabajo forzado como abogado, pero también o académico, o trabajo creativo, pero no puedo parar. Y no dejo de ver imágenes, no dejo de componer cosas. Es un verbo de arquitectura que me parece extraordinario. Composición, vis interpretación. Entonces me dicen que yo interpreto. Yo quiero ver una estructura de una casa y dicen, no está mal. Compón algo, es creativo. Yo puedo componer algo que no sea nada. ¿Está bien? Eso es una abstracción de la arquitectura que es como la yoga, ¿verdad? Llegar al punto cero, que no hay conocimiento. Así que háblame de eso, el escritor y la musa. Bueno, yo verdaderamente pienso que vamos a, no sé quién fue el que dijo el refrán de que es 10% inspiración y 90% perspiración. Yo creo que la musa sí existe, pero no es como que uno depende de eso para escribir. Mi proceso, si puedo hablar de eso, yo la mayor parte del tiempo tengo poemas dándome vueltas en la cabeza, versos, tengo gracias a Dios por los celulares, y yo ahí lo voy anotando porque el celular tiene una libretita
me sirve mucho para eso. Esos poemas están dando vueltas ahí. A veces me pongo hasta de mal humor porque no acaban de salir, se quedan ahí dando vueltas. Y cuando salen es como un alivio, por fin. Yo sé que suena como un vicio, pero igual y es así. Yo creo que la musa es ese momento que dura así, tal vez menos, en donde uno por fin encuentra cómo darle forma a ese poema, porque lleva días cocinándose ahí. Es el aha moment. Pero ese aha moment no va a llegar si uno no lee, Daniel, si uno no se educa, si uno no pasa por experiencia de eso, no llega. Es muy poca la gente que le fluyen las notas musicales o lo que sea de esa manera. Yo pienso que eso uno tiene que hacer su trabajo, alimentar esa, ¿verdad? Ese banco de datos que tiene en la cabeza. Y mencionas tú y siempre me recuerdo que ya levanta mucho las manos así. La poesía es un ejercicio del pensamiento, porque ella siempre nos decía, cuando escriban ese poema, lo meten en el freezer, no literalmente, aunque igual puede que sí, lo dejan quieto ahí, y entonces, cuando el poema esté listo, usted lo arregla. O sea, que no era lo primero que sale por la boca, es este ejercicio, ¿verdad? De que uno trabajó ese poema. Inclusive en mi caso, yo soy autopublicada mis libros anteriores y pienso que eso no es licencia para uno poner ahí cualquier cosa. Mis libros, si los lees, son poemas que están bien cuidadosamente seleccionados, son poemas que los publiqué hace tiempo y los volvería a publicar porque me siento bien orgullosa de ese trabajo. Los poemas que yo siempre digo cuando escribo las cosas, aunque me estoy atreviendo a expresarme un poquito más, son ayer cuando yo llegué a mi casa en Mayagüez, lo primero que hice fue, toma, a mi mamá, darle una de las copias que tenía del libro. O sea que son poemas que los puede leer mi mamá, son poemas de los que yo me siento bien orgullosa. Y eso, pues, eso no surge solamente por la musa, eso yo pienso que cualquier persona que quiera escribir, antes de escribir, tiene que leer hasta que le duelan los ojos. Porque primero que hay que tener buen vocabulario para poder escribir. Y segundo, cómo entonces uno sabe cuál es tu propuesta de valor si no se dedica a investigar qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? En estos días en el mundo de la literatura. Bien, a mí me parece, yo que me siento aquí a escuchar gente que escribe, me parece fascinante. Cada cual tiene su proceso. Yo ahora ando confundido porque arquitectura me está cambiando los topos de nivel y esto y lo otro. Y estoy en composición. La pregunta, a la luz de lo que acabas de decir, yo creo que es interesante cómo uno va jugando con las imágenes. Yo esta semana empecé haciendo un guión de televisión, me lo pidieron y hice un guión. Que hace rato que no hacía guiones para televisión. He hecho pininos en cine que se han quedado en la gaveta, pero después de televisión, vamos a producción ahora. Entonces, ¿cómo yo comunico lo que estoy escuchando de unos autores musicales y pictóricos? Y tengo que traducirlo en una narrativa visual y tengo que hacerlo desde una oferta, una presentación que a la gente le puede interesar. Yo jangueo en sitios extraños y hay un cuchitrín por ahí que se va la gente a tomar ron por las noches. Yo no tomo ron, pero venden un buen café allí. Y yo me tomo café a las 10 de la noche allí. Y van unos seres humanos que tú y yo queremos mucho, que son artesanos de su disciplina y se van allí y vienen vestidos, pues salen de una actividad que ellos hacen siempre. No voy a hablarlo para no destacar cuál es el sitio. Pero yo les pongo atención y descubro otros días que había una bellonera. Y la bellonera, estábamos comiendo, estábamos una amistad allí comiendo y tomando café y de repente llegó otra generación que me pareció muy bien y se metieron las 23 canciones de Bad Bunny de Un Verano Sin Ti. Me parece encomiable. Pero si yo tengo luchas sociales con Titi me preguntó, escuchamos. Pero a partir de eso que viví, hice un guión y le di la vuelta a todo. Y yo creo que es un guión lindísimo, bien barato para los productores, porque es una serie de televisión con presupuesto limitado, pero puede ser chévere. Así que yo no dejo de ser una persona creativa escritora y yo estoy en eso todos los días, pero yo me robo el momento, me incorporo a algo que estoy viendo y digo, esto es salvable. Así que
Lo de la musa, yo siempre le he dicho con el querido Tite Vázquez, él cuando daba sus talleres, que yo fui a algunos de ellos, él hablaba de la musa, yo no lo compongo así. Yo compongo, yo tengo que escribir diariamente porque si no, no soy. Y es de las pocas tareas que si no las hago, me molesta. No me pida levantarme a las 6 de la mañana para conversar. Yo me levanto a las 6 de la mañana para escribir. ¿Está bien? Y me molesta que me llamen. No te voy a hacer un chiste. Pues tú me escribes, yo te contesto. Pero llamar, que otra gente me llama, yo les digo, si ha pasado una hora te hablo, pero si no ha pasado una hora no puedo, porque mi primera forma de comunicación no es oral, es escrita. Yo me siento, en estos días me estaba levantando 4 o 5 de la mañana, a veces a las 3 para producir trabajos que tengo que hacer y busco el momento de lo creativo, que va desde hacer periodismo hasta terminar un cuento o producir un guión en distintos formatos. Así que nada, eso me enaltece y nos enaltece lo que tú nos aportas a esta conversación, pero yo creo que ya habíamos estado contigo hace como 18 meses atrás o 2 años, y en ese proceso ahora estamos en la junta de directores del PEN y pasan un montón de cosas y estamos inventando cosas todo el tiempo. Pero yo creo que lo más importante es que uno pueda, como mínimo, compartir cómo se hace para que otra gente aprenda. Nos encontramos aquí pasándolo bien en la librería Norberto González en Río Piedra. Veo que Jonathan, como González también de apellido, se está personificando para saludarnos. Estamos súper bien. Vengan a comprar el libro. Hay mucha madre, padre comprando libros a sus hijos. Los hijos deberían también venir a comprar sus libros, no solo los papás. Pero dentro de eso hay buena literatura, hay literatura continua de producción local que se está sacando, no solo el texto Diarios de la Bruja de Astrid Guerra, quien se encuentra aquí con nosotros. Antes de irnos, que nos queda ya un minuto, voy a coger otro random y te lo voy a leer. Vamos a buscar Cambio, ese está bueno. Cambio, página 46. Oscuridad que arropas mi risa, mi llanto, mi luz, mi calor. Oscuridad que esparces tu encanto. ¿Cómo saldré de ti? ¿Y este? Bueno, yo en cuanto a estructura, una de mis características me gusta trabajar mucho lo que es la enumeración. O sea, cuando dice mi risa, mi llanto, mi luz, mi calor, etcétera, es algo que ha sido constante en mi estilo desde el principio. Me gusta que yo no uso clima ni métricas, trabajo el verso libre y la enumeración es algo que ayuda a que el poema tenga cadencia, que sí me gusta que suene, ¿verdad? Que tenga su sonido. Y sí, como mencioné al principio, por esto es una de las razones que yo pienso que el Diario de la Bruja es el libro que yo no sabía que necesitaba porque, ¿verdad? Estaba en ese proceso de búsqueda de cómo salir de ciertas situaciones, así que el poema literalmente es producto de eso. Sí. Bueno, volvemos a darle las gracias a José Raúl Cepeda, parlamentarista certificado, ofrece servicios para reuniones de la Junta de Residentes, asociaciones, cooperativas o sindicatos, tarifas accesibles al 787-406-1390. También los invitamos a la presentación del libro Rebeldes y Perseguidos del autor José Enrique Lavoy Gómez, este sábado 11 de marzo del 2023 a las 4 de la tarde en Casa Roberto, Plaza Las Américas. La presentación será dirigida por Roberto González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan. Y finalmente le damos las gracias a Miriam Alba Zamparelli por sus bizcochos de chocolate y vainilla con glaseados de piña, parcha, limón y china, flanes de queso y flanes de leche condensada al 917-386-4329. Le damos las gracias a toda la gente que ha estado con nosotros. La producción general en San Juan, Alejandra Ortiz Arraiza, la producción, ejecución, Adrián Ciaca Pérez, aquí en San Juan, de forma simultánea en San Sebastián de Pepino, a Víctor y Robertito Rivera y al compañero Ramón Edwin Colón Prat. Le damos las gracias a toda la gente que hace esto posible. Hacer esto posible es bien importante y sostenerlo es más importante. Nosotros seguimos con nuestras voces, son muchas voces que hablamos a través de los medios del Pozo Antillano y sus relaciones filiales de otras organizaciones, y esto se pone mejor. Será hasta el lunes a las 6 de la tarde con Club Cultura 7D y el viernes que viene con Funche Caribeño y el sábado que viene volvemos con el Club Directorio. Será hasta entonces. Muchas gracias.